Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, vamos a ver cómo intentamos explicar que en medio de una acumulación de muertes que evidentemente se ha convertido en una catástrofe brutal, haya un determinado gobierno que da toda la sensación de que evidentemente su objetivo no era poner medios para salvar vidas, no es, porque no tendremos ni que decirlo en pasado, lo podemos seguir diciendo en presente, no es enviar los medios de rescate para conseguir detectar a gente que todavía pudiera seguir viva, no es coordinar un envío de alimentos, no es utilizar la flota de helicópteros del ejército para poder enviar agua, no es enviar a los pontoneros para intentar poner vías de comunicación, no es enviar equipos de desguace y de eliminación de obstáculos del propio ejército, sino que por lo visto es culpar a todos los demás. Que vaya por delante que evidentemente aquí cada uno tiene lo suyo y que la gestión desde el primer día ni de la Agencia de Meteorología ni de Carlos Mazón ha sido ejemplar y rápida, obvio. Pero entre que no sea ejemplar y rápida y que tú estés claramente intentando que no aparezcan los medios que necesita la población para no morirse, va a un abismo tan brutal que vamos a intentar explicar lo mezquino de esta actitud y de estar permanentemente intentando culpar a los demás. Sandra, ¿qué hemos recopilado de todo este tipo de prácticas? Porque empieza a ser de verdad de vergüenza. Lo del COVID se nos ha quedado corto. Bueno, yo creo, y a modo de resumen y clase de declaración de intenciones de lo que pueda ser este vídeo, a mí me gustaría decir que, lógicamente, como todos los ciudadanos que estoy segura de que nos están viendo, estoy consternada por lo que está pasando en Valencia, pero desde el punto de vista político yo estoy asqueada, ¿no? Yo creo que es la palabra que mejor lo puede resumir por lo que está pasando. En primer lugar, porque asqueada, porque como bien dices, aquí estamos viendo que mientras se acumulan los muertos hay un reparto de culpas a todo el mundo, menos a uno mismo. Asqueada porque hay un gobierno que no gobierna, asqueada porque hay un ejecutivo que dice dedicarse a combatir los bulos y al que no le importa promoverlos cuando le interesa políticamente, y en resumen, pues avergonzada de un presidente del gobierno y eso sí, ¿no? Pues orgullosa por lo menos de los reyes de España y los reyes que tenemos y que están siempre donde tienen que estar y sabiendo cómo tienen que estar, que eso es importante, ¿no? Dicho esto, bueno, pues lo hemos visto, el gobierno está repartiendo culpas desde el minuto uno, empezó en las primeras horas con el tema de las alertas, que como bien dices, y yo creo que es importante subrayarlo, aquí no se trata de salvar a unos y condenar a los otros, es decir, puede haber habido incompetencias, fallos que habrá que dirimir responsabilidades en el momento que corresponda por parte de todo el mundo, pero la diferencia es que mientras unos están intentando hacer lo que pueden y cuando tengan que asumir las responsabilidades, pues espero que las asuman, otros lo que se están dedicando es a lavarse las manos en todo momento, ¿no? El momento cúspide de esta forma de lavarse las manos lo vivimos el sábado con esa rueda de prensa infame del presidente del gobierno diciendo aquello de si quieren más recursos que los pidan, y además hablando en un tono, si me permites, Carlos, casi yo diría que chulesco, como diciendo, bueno, es que además hay que priorizar medios cuando faltan, pero ese no es el caso, como diciendo, hay barra libre, si es que si no se está haciendo más es porque Mazón no quiere, ¿no? O sea, para mí aquello de verdad que fue algo infame, pero lo hemos visto a lo largo de estos días en muchos aspectos, ¿no? Acordaros del bulo que empezó a difundirse en los primeros días con todo el tema de que si el hecho de que Mazón hubiera liquidado la unidad de emergencias de Valencia es lo que había hecho que hubiera tantísimas víctimas. O sea, aquello ya a mí me pareció algo tremendo y además desmentido por los propios expertos, que yo creo que esto es fundamental subrayarlo, porque es verdad que eso ya ha quedado atrás, porque en los últimos días han pasado muchas cosas, pero al final esto es el difama que algo queda. Fíjate, Esa Sandra, unidad, la V aquella era de vergüenza. La V era una boina eso, política que pusieron, sé que el nombre no es Agencia Valenciana de Emergencias, pero sí tenía esos nombres. O sea, pero por decirlo de una forma llana, prácticamente plantaron una V llena de políticos enchufados encima de eso una es. ave, que era ya la que gestionaba todo. De hecho, daba vergüenza porque el decreto de lanzamiento de esta unidad valenciana de emergencias decía, y asumimos los medios de la agencia, y cogemos los medios de los bomberos, y la coordinación nos la va a hacer la agencia, y los jefes van a ser los de la agencia. No tienes más vergüenza, ¿no? O sea, te da olímpicamente lo mismo todo, que has llenado incluso la gestión de unas emergencias, las has llenado de políticos enchufados y burócratas. O sea, bendito sea que quitó esa porquería. Totalmente, y de hecho es que los propios expertos se negaron a ello. Los bomberos, por ejemplo, fueron los primeros que dijeron que no, porque como bien dices, había un decreto que establecía la creación de esa agencia, pero es que no había nada, no había oficina, no había agencia como tal, no había ni siquiera trabajadores, porque lo que se estaba previsto era que se sustrayeran de otros lugares, ¿no? De hecho, lo que dicen los expertos es que si hubiera seguido en marcha ante una catástrofe como esta, hubiera sido el caos, Te lo porque bloquea, entonces, te lo bloquea. claro, ¿a quién responden unos y a quién responden otros? A la agencia, al cuerpo de bomberos, al cuerpo de policía.
hubiera sido O sea, un caos. imaginémonos, en medio de lo que ya hemos visto que da vergüenza ajena, imaginémonos una tropa de Yones Belarras y elementos así de este estilo y Mónica Oltras metidas en un organismo político gestionando las emergencias. Que alguien se lo imagine. Pues efectivamente, de todas formas, y ahora que dices eso, a mí también me gustaría decir una cosa que creo que es una lección que todos tenemos que aprender de tragedias como esta. Digo tragedias como esta porque no es el único ejemplo que hemos tenido en los últimos años. Nosotros como ciudadanos también tenemos opción de elegir a quién situamos en los cargos políticos. En los cargos políticos me refiero en el gobierno, en las comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Y muchas veces no somos conscientes de que estamos colocando a gente que su única valía, su único es haber medrado en el partido desde jóvenes, pero mucha de esa gente no solo no tiene formación, sino que no tiene experiencia de gestión de ningún tipo. Y no me refiero de gestión en un ayuntamiento de su pueblo o de gestión en tal, no, de gestión real, de gente que ha tenido que organizar equipos en empresas, etcétera, etcétera. Esto, que puede parecer una tontería, no lo es, porque luego cuando hay que gestionar cosas como esta, tenemos a gente que es experta, pues eso, en echarse las culpas, en ver cómo políticamente se pueden aprovechar las cosas, pero no en gestionar, no en ayudar a la gente, que es lo que realmente se necesita. O sea, que creo que también los ciudadanos en este sentido tenemos que aprender alguna lección de lo que está sucediendo. Pero volviendo un poco al tema, por un lado está lo de la agencia, pero por otro lado está todo lo que nos han intentado vender de que es que Amazon no ha hecho. Oiga, en el gobierno, igual que en las empresas, hay una escala de mando y el que está arriba es el que tiene mayor responsabilidad. Y aquí se nos ha vendido de todo sin tener en cuenta que el que tiene la decisión última de las cosas es el gobierno. Carlos Mazón decía que él a las 15:21 del martes, él ya pidió efectivos de la UME. A partir de ese momento, es el gobierno, es la UME la que tiene, es el Ministerio de Defensa el que tiene que decidir cuántos efectivos se mandan. Tiene que No, pero ser sí, el Sandra, presidente de sí. una comunidad el que dice, oiga, mándeme tantos. Sandra, sí, Pero aquí sobre todo estamos jugando. hay una cosa que es evidente. Cuando a Carlos Mazón le dicen que le mandan 500 efectivos y llevaban ya por esas horas, pues no sé si eran 40 o 50 muertos, evidentemente tendrías que haber pegado una leche en la mesa, haberla partido y haber dicho le vas a tomar el pelo a tu padre. Básicamente, no sé si se me entiende de una forma llana. Evidentemente tendría que haber espabilado, vamos a decirlo de una forma bien claro, llana. claro, aquí cada Ahora, uno tiene lo suyo. Dicho eso, evidentemente Mazón ni tiene experiencia en este tipo de emergencias porque no las ha vivido, ahora evidentemente por desgracia ya la ha cogido, ni sabe cómo funciona el ejército, ni sabe los efectivos que puede disponer del ejército, ni sabe cuánta gente le van a enviar de coordinación, ni de envío de alimentos, ni de unidades de helicópteros, ni de pontoneros, ni de zapadores, ni de nada. No tiene ni idea de esto. ¿Por qué? Porque quien tiene idea de esto es quien gestiona esto, que es el gobierno nacional. Por eso tiene la obligación legal y constitucional de coger el toro por los cuernos. Y en vez de estar jugando a te echo la culpa a ti, tendría que haber salvado vidas, que es justo lo contrario de lo que ha hecho. Pero es que además aquí hay otra cosa, Carlos, es que se podría haber dado, en función de lo que dice el gobierno, una situación tan estúpida como que de repente Castilla-La Mancha hubiera dicho, oiga, mándeme 10.000 soldados, 10.000 militares. Y Valencia hubiera dicho, mándeme 500. Y entonces el gobierno, el Ministerio de Defensa, ¿qué decisión toma? ¿Hacerles caso? No, hombre, no, tiene que haber alguien por encima que tome decisiones, que sepa, que calibre y que decida. Y estamos hablando, por un lado, del tema de los militares, que, por cierto, el otro día en una entrevista en el radio decía el general Pitar, ya retirado, decía que no había que olvidar el artículo 15 de la Ley de Defensa Nacional, que me lo he apuntado porque es muy clara en ese sentido. Dice, las Fuerzas Armadas y utiliza junto el con las verbo deben. instituciones y las administraciones públicas Sí. deben preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas. Si no estamos en este punto, que venga alguien y me lo cuente, porque Sandra, yo entonces fíjate, no me quiero para colmo, que no es una novedad, pero en ese mismo artículo, de hecho, se incorpora una cuestión y dice, en coordinación con las instituciones del Estado. Sí. ¿Por qué utiliza la expresión en coordinación con las instituciones del Estado? Porque el artículo 149.1 de la Constitución española exige como competencia exclusiva del Estado garantizar determinados derechos, bienes, etcétera, en igualdad en todas las comunidades autónomas. Es decir, es que no solamente es que efectivamente, como estás citando, la Ley de Defensa Nacional exige, porque dice debe, las Fuerzas Armadas deben, no es optativo, no es voluntario, no es verdad, no te lo tiene que pedir nadie, no tiene que venir el del sexto izquierda a decirte, oye, por favor, que el otro día había un tuit que tenía toda la razón. Dicen, señores, a partir de ahora, si quieren cobrarnos impuestos, que vengan y nos lo pidan. Si quieren recursos, que los pidan. Pero ¿qué tomadura de pelo es esta? Ellos tienen la obligación, pero la tienen las Fuerzas Armadas, por debajo del Ministerio de Defensa, y las tiene el gobierno en pleno.
Es competencia exclusiva del Estado garantizar determinados derechos en igualdad en todas las comunidades autónomas. Tienen derecho a la movilidad en la Comunidad Valenciana, tienen derecho a la vida, tienen derecho a la sanidad, tienen derecho a la educación, tienen derecho a buscarse la vida, tienen derecho a trabajar, no tienen derecho en estos momentos a nada. Por lo tanto, entra el artículo 149.1. Es de coña, o sea, perdón por la expresión, pero es que es de coña. Todo lo que estamos viendo es de vergüenza. Y luego además que estamos hablando aquí del tema de los militares, pero también, por ejemplo, hablamos de los policías que se han enviado a Valencia. Es que eso es competencia exclusiva del Ministerio del Interior. ¿Por qué no se enviaron más desde un primer momento? ¿Por qué cuando la gente se quejaba de que en medio de toda esa catástrofe había gente que estaba aprovechando para robar, para hacer saqueos, para demás, no se manda más seguridad a las calles de todas esas zonas? Esa decisión depende exclusivamente del Ministerio del Interior. No tienes que esperar a que nadie lo envíe. Con lo cual, por eso digo que estamos viendo, vamos, un lavado de manos de verdad vergonzoso e infame. Y la rueda de prensa del otro día de Pedro Sánchez fue tremenda. O sea, yo la estaba escuchando y no daba crédito. Y claro, luego en esa tesitura, ¿quién se iba a imaginar que el domingo se podía liar la que se lió? Pues obviamente cualquiera. Cualquiera que hubiera escuchado a Pedro Sánchez sabía que se iba a liar. ¿Que eso no justifica los episodios de violencia? Por supuesto que no. Pero era evidente que el ánimo en la población no era el mejor para recibir al presidente del gobierno. A lo mejor tampoco a Carlos Mazón, ojo, no lo quiero centralizar solo en Pedro Sánchez. Pero lo que pasó, pasó porque se estaban dando todos los ingredientes para que sucediera. Y luego ya, bueno, pues el hecho de que el presidente del gobierno huya y deje allí solos a los Reyes y a Carlos Mazón, a mí personalmente me parece de vergüenza, de vergüenza. Y yo creo que eso en ningún país democrático se entiende. Que el rey se quede allí, que el rey y la reina se queden consolando a la gente y Pedro Sánchez se vaya. Y además es que se va en el minuto 1. Porque es que yo que lo vi en directo, que lo viví, tú veías las dos columnas donde estaba toda la población, Sí, donde que sale estaban las corriendo, autoridades, que sí, cómo se iban acercando. Y antes de llegar aquí, Pedro Sánchez ya se había ido, ya se había ido. Que le dieron un golpe, que no le dieron, bueno, pues primero habría que haber garantizado la seguridad, que no entiendo por qué no se garantizó para que eso no sucediera. Pero segundo, que los demás se quedaron, que los demás consiguieron tranquilizar a la población. Él no podía hacerlo. A lo mejor también tiene que preguntarse por qué no es capaz de hacerlo, por qué la gente está tan cabreada, porque ahora en una estrategia más de echar la culpa a los demás decimos que si todo era algo organizado, que si todo eran grupos de extrema derecha, pero por favor, la gente no ha visto las imágenes de gente del pueblo desesperada contando lo que estaba viviendo. ¿Eso Además, también era gente de extrema derecha? ¿Eso era gente que venía de otros sitios? Es que de verdad que es que, vamos a ver, como mienten más que hablan. Vamos a ver, para empezar, Paiporta es un municipio de mayoría de izquierdas. O sea, es que, pero ahí está tomado, según ellos estaba tomado por el tercio de Montserrat. O sea, es que dicen tal colección de imbecilidades que llega ya un momento en el que dices, mira, por favor, aunque solamente sea por respeto al género humano, a la especie humana, deja de decir bobadas, deja de decir bobadas. O sea, Paiporta es un municipio de izquierdas. O sea, pero va y resulta que se mueren los de derechas y se mueren los de izquierdas. Y cuando no les envías los medios que pagamos con los impuestos todos los españoles para que les ayuden a salvar la vida, va y resulta que se enfadan. Los de derechas y los de izquierdas. Es que, o sea, da vergüenza la huida, porque es de un cobarde, pero de un cobarde tamaño sideral. Pero da vergüenza luego las explicaciones, que por cierto, aparece todo limpito en una sala bien protegido a dar una rueda de prensa. ¿Querías dar una rueda de prensa? Quédate allí, quédate en el barro. Igual que hicieron, por cierto, oye, Mazón, desde luego no va a pasar a la historia como el mejor gestor de una catástrofe de estas. Pero estaba allí y lleva estando ahí desde hace bastantes días, paseándose por las calles y mirando. Y el rey se quedó. Y Leticia se quedó. ¿Y quién salió corriendo? Él. Y da una rueda de prensa luego todo limpito para decir que son grupos radicales y violentos marginales. ¿Marginales? ¿Marginales? ¿Que están todas las poblaciones destrozadas? Lo que es marginales es tener una visión tan absolutamente sectaria de todo. Eso sí que es marginal. Totalmente, pero volviendo al tema de lo de Amazon, hay que decir una cosa. Amazon ya le han convocado una manifestación para el próximo sábado, día 9. Aún así, y sabiendo que si se está cociendo una manifestación se la pueden liar en muchos sitios, no solo fue, yo insisto, porque creo que esto es importante, a Paiporta con los Reyes, es que lleva yendo todos estos días de atrás a todos los pueblos afectados por la Dana. Y como tú dices, pues probablemente no pasará la historia como el mejor gestor y probablemente tendrá que asumir muchas responsabilidades. Pero ha estado ahí, ha estado dando la cara, porque es lo que hay que hacer. Y yo lo que veía el domingo en la cara de los Reyes era el saber estar,
esa formación que muchas veces no tiene, bueno, formación, es que no hace falta tener formación, hace falta tener sentido común, pero de saber cómo se tiene que estar en cada momento, de Mira, decir, hoy me Sandra, toca aguantar el chaparrón te digo y una cosa aguantar los más. O pensamientos de sea, la gente, para, punto. para poder actuar en favor y en beneficio de la población, lo primero que tienes que hacer es sentir respeto por la población. Una Ya, persona, ese es el problema. claro, una persona que después de pasar lo que pasó allí, tiene las santas narices y la frialdad de convocar una rueda de prensa e ir filtrando determinados mensajes. La rueda de prensa para decir que han sido elementos violentos. Porque no, es que ¿cómo me van a criticar a mí? Que simple y llanamente les he dejado sin los medios para salvar la vida. ¿Cómo me van a criticar a mí? Que soy el gran ídolo, el gran caudillo socialista. ¿Cómo me van a criticar a mí? Y estar mientras filtrando, oye, esto ha sido un problema de la Casa Real, ¿eh? La Casa Real se ha empeñado. Mire, si la Casa Real se ha empeñado es que la Casa Real tiene sensibilidad. Y usted no tiene ninguna. O es que no pensaba ni pasearse por ningún sitio. No pensaba acercarse a ninguna persona, a ninguna familia que tenga víctimas, a ninguna persona que lo ha perdido todo. No pensaba ni acercarse, ¿verdad? Oye, debió sacar, no sé si la experiencia, pero más o menos el recuerdo de lo que pasó con el famoso tema del volcán de La Palma. Porque como vuelva allí, después de sacarse fotos por todas partes, y le recuerden que no ha enviado prácticamente ni un euro, lo mismo se lo comen por los pies. O sea, el problema es la falta de respeto por todo, por la población, por la vida, por los negocios de esta gente, por su situación. Dice, no, es que son elementos radicales de extrema derecha y el rey que lo ha organizado. ¿Tú no tienes culpa de nada? Que el Pero es que martes a las 15 horas te pidieron la intervención del ejército, que la UME es ejército, y seguíamos esperando el fin de semana y tuvimos que escuchar todos, si queréis medios los pedís, ¿que son tuyos o qué? O sea, ¿los paga Sánchez? ¿O es que ya también la fiscalía es suya, el CIS es suyo, la abogacía, todo es suyo, y el ejército es suyo? Los tiene en casa, son los soldaditos de plomo. Pero esta actitud, Carlos, es que trasciende. O sea, ahora lo estamos viendo en el caso de la Dana y es más sangrante todavía porque es una catástrofe humanitaria, ¿no? Pero lo vemos siempre en todas las cosas que le pasan a este presidente del gobierno, porque encima es que es al presidente del gobierno. Siempre la culpa es de los demás. Y esto, o sea, cualquiera que te lo analice desde el punto de vista psicológico, patológico, te dice que es que tiene un perfil muy concreto. Siempre la culpa de los demás. No, hombre, no. O sea, habrá que asumir responsabilidades, sobre todo porque, como yo digo, tú estás aquí. O sea, en las empresas hay una cadena de mando y habrá el currito último, a lo mejor tiene culpa de algo, pero el que asume la responsabilidad es el que está por arriba, que es el que tiene capacidad de decisión. O sea, es que esto es exactamente lo mismo. Y de verdad que yo creo que hay mucha gente muy indignada en Valencia y fuera de ella. O sea, es que esto no puede ser. Y luego, además, el cálculo político que se percibe en todo, ¿no? Como primero se suelta lo de la universidad, perdón, la Unidad Valenciana de Emergencias, luego se dice que vamos a estar 3 días sin hacer declaraciones políticas, también porque nos interesa, luego se vuelve a la carga. Claro, uno no tiene por qué hablar, a veces también es soltar información a los medios y periodistas afines, ¿no? Y luego también la utilización política de otra cosa que a mí no me gustaría pasar por alto, aunque obviamente con todo lo que estamos viendo es lo de menos, ¿no? Pero cómo Pedro Sánchez coge y estratégicamente coloca a Diana Morant en todas las reuniones de Valencia, a la ministra de Ciencia y Universidades, que no tiene nada que ver con la Dana. ¿Por qué la coloca ahí? ¿Porque es la candidata del Partido Socialista a suceder a Carlos Mazón? Porque según las encuestas del CIS hay un 75% de votantes socialistas que no saben quién es. De verdad que es que el cálculo político de este gobierno está en todas y cada una de sus decisiones. Ni siquiera en una tragedia como esta es capaz de decir, voy a asumir lo que me toca, voy a arrimar el hombro y ya está. Lo digo de boquilla, pero luego hago lo de siempre. Y esto es una vergüenza. Y la gente está como está porque hasta en esto se han tenido que dar cuenta de cuál es la forma de proceder de este gobierno. Mira, la cosa es muy sencilla, si lo estabas explicando tú perfectamente, Sandra. Mazón ha sido más rápido, menos rápido, no ha sido rápido. Tenía información fallida de la Agencia de Meteorología Española, que depende, por cierto, del gobierno. Pero que es que me da igual, es que evidentemente un parte meteorológico te puede fallar, obviamente. No se acertó, Ojo pues con no. una cosa. Déjame decir una cosa con eso, que también, y cuando llegue la parte técnica, creo que habrá que dirimir responsabilidades y sobre todo de aprender de cara a próximas tragedias de este tipo. Una cosa son las alertas meteorológicas y otra cosa son las alertas hidrográficas. Lo digo Bueno, porque es exacto, verdad esa que es en otra. Valencia están muy acostumbrados a alertas rojas meteorológicas. O sea, esto es una constante, no es que sea la primera alerta roja a la que se enfrentan. Pero luego también está, que es lo realmente grave, o sea, ¿por qué pasa lo que pasa? No pasa porque el agua, porque llueva más o llueva menos, sino porque se rompen presas, porque hay ciertos recursos, porque hay riadas. Ese es el problema. Esas alertas hidrográficas, ojo, porque todavía no está claro qué fue lo que pasó, pero al parecer se activaban y se desactivaban. Eso también es importante. Y no lo digo por la cuestión política,
que obviamente una parte será de la comunidad, otra parte a nivel estatal, pero es que hay que aprender también a nivel técnico, porque creo que aquí ha habido muchísimos fallos de los que todos tenemos que aprender. No, totalmente, y las confederaciones hidrográficas no dependen de la comunidad autónoma. ¿No? Efectivamente. Pero independientemente de todo eso, eso es la fase, por decirlo de alguna manera, hasta el martes al mediodía o hasta el martes a las 20 horas, cuando suena la famosa alerta en los móviles del esa cosa extraña que se han inventado, bueno, evidentemente te pega un susto y te lo tiene que pegar en determinado momento, pero bueno, por el camino había habido otra serie de alertas a través de los medios de comunicación, de los sistemas de comunicación oficiales, pero bueno, eso dura hasta ese momento. Muchas decisiones, ayuntamientos que habían suspendido las clases, porque la comunidad valenciana les había advertido también de los riesgos que había. La propia ciudad de Valencia había cerrado parques y jardines. O sea, quiero decir, alertas había. Es verdad que lo que no había llegó tarde, e insisto, habrá que ver qué ha fallado, cómo ha fallado y si alguien tiene que asumir responsabilidades por ello, es el que no llegase esa alerta al móvil hasta muy tarde. No, pero si otro tipo de alertas sí hubo y sí llegaron. Pero si la gente lo tiene muy claro, o sea, eso dura hasta el martes, a las 15, a las 20, hasta el martes. A partir de ahí, el gran enfado de la gente, y evidentemente sobre lo que ha ocurrido ahí, yo no le quiero quitar responsabilidad absolutamente a nadie, a nadie. Aquí los que pagamos impuestos somos los ciudadanos, a partir de ahí que gestionen ellos. Pero a partir de ese martes, lo que ha levantado el cabreo brutal y la ira de la población no ha sido cómo se gestiona algo que era incierto y que evidentemente se sumió en un caos. No. Lo que está criticando es lo que es objetivo. Y es que a partir del martes, que tendría que haber estado todos los medios del Estado, de todas las comunidades autónomas coordinadas y de los principales municipios que podían enviar policía municipal y lo que fuera, no se coordinó porque no había un mando central que lo coordinara, porque tomó la decisión de que no le salía de las narices coordinarlo, teniendo la obligación de declarar un estado de alarma, teniendo la obligación de aplicar la Ley de Seguridad Nacional y teniendo la obligación constitucional de velar por los ciudadanos en la Comunidad Autónoma de Valencia. Y no lo hizo porque no le dio la puñetera gana. Esta es la historia. Y la gente en esa movilización que se hizo de las tres unidades, Mazón, Los Reyes y Pedro Sánchez, empiezan a mostrar su ira por esto. No por una cuestión de si el parte meteorológico ha acertado o no ha acertado, porque no pueden entender que los medios nacionales no se pongan a la disposición de salvar vidas. Por eso sale corriendo Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez sabe perfectamente que eso se lo pueden perdonar a Mazón, porque esos medios no son suyos. Evidentemente se lo van a perdonar al rey, porque no tiene nada que ver. No tiene nada que ver y encima estaba allí. Pero a quien no se lo van a perdonar, evidentemente va a ser el responsable de la unificación de ese mando y de todos esos medios y de su coordinación. Porque es él. Por eso sale él corriendo. Y ojo, a Mazón también le gritaron Mazón dimisión y le gritaron de todo, ¿eh? Y aguantó ahí. Eso también hay que decirlo, porque los gritos no solo iban contra Pedro Sánchez, iban desde contra la prensa por estar grabando y no estar ayudando, hasta Mazón dimisión y, por supuesto, gritos contra Pedro Sánchez. Pero es verdad lo que tú dices, o sea, es que ya no estamos en lo que son las horas previas, que efectivamente hay cosas que fallaron y yo insisto, habrá que dirimir responsabilidades de todo tipo y lo que es más importante, aprender la lección para posteriores ocasiones. Pero lo que es indignante es que nos quieran tomar el pelo desde el Gobierno de España con que no, es que nosotros no podemos actuar, es que tal. Oye, o sea, esto no puede ser así. Si quieres decretar el estado de emergencia nacional, lo decretas. Pero es que incluso si no lo quieres decretar porque te compro el discurso que ellos dicen, no, es que no se le puede quitar el mando a la persona que está ahí sobre el terreno, que es el que más... ¿Cómo que no? Pero incluso comprándole... Pero incluso comprándole ese argumento, si no se lo quieres quitar, el hecho de que no se lo quites no quiere decir que tú no tengas que hacer una dejación de funciones. Pero Sandra, una cosa, es que también en eso mienten. Vamos a ver, tú no le quitas el mando. Tú pones una unidad que manda por encima. Pero si tú en el Consejo de Organización de ese estado de emergencia nacional o de ese estado de alarma decides meter a esos mandos autonómicos, los metes. Puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras porque lo que pasa es... Puedes hacer lo que quieras, claro, tú lo has dicho. Pasas a tener poderes excepcionales y como poderes excepcionales puedes meter a quien quieras en la unidad. No, es cierto, el argumento que están diciendo de yo no le puedo quitar a la comunidad autónoma, no se quita a la comunidad autónoma, si no quieres no la quitas. No la quitas. Pero es que esa es la clave, no pueden hacer lo que quieran, tú lo has dicho, es que no todo es blanco-negro, es que hay una escala de grises donde tú puedes organizar todo como quieras, faltaría más, porque eres el presidente del gobierno de España, porque para eso estás en la cúspide de todo lo que pase, porque para eso hay una ley de defensa nacional. O sea, que es que no nos quieran vender que ellos han hecho todo lo que podían hacer o todo lo que les ha pedido Amazon, porque no. Si les hubieran interesado, hubieran actuado antes, más rápido, quitando el mando a quien les hubiera dado la gana, porque en otras ocasiones no han tenido miramientos con otras cosas y estoy segura de que si les hubiera interesado no lo hubieran tenido tampoco en esta ocasión. Y eso es lo triste, esa es la desgracia de España y lo que tenemos que aguantar, el tener un gobierno como este, que como digo, tenemos un gobierno que si algo ha quedado claro es que no gobierna.
Solamente gobierna para una cosa, para intentar tapar los escándalos de su mujer, de su hermano, y ya veremos si de alguien más, ¿verdad? El number one. Bueno, Sandra, que un placer, un desastre tener que hablar en este contexto, pero un placer hablar contigo y que lo expliquemos como lo estamos explicando, porque ya está bien de que después de lo que nos saquean fiscalmente, después del esfuerzo que hace toda la población, después de las barbaridades que se han vendido, después de las disculpas múltiples, encima este señor tenga que salir a decir que es que esto han sido grupos marginales y violentos. Grupo marginal y violento. ¿Quieres buscar un grupo marginal? Busca dentro de tu gobierno. Yo, desde luego, totalmente, y yo creo que antes de despedirnos, lo más importante es mandar todo nuestro cariño, nuestro pésame y todo nuestro apoyo a toda la gente que está sufriendo, que lo ha perdido todo, que ni siquiera está teniendo tiempo de llorar a sus muertos, y también nuestra más sincera admiración a todos aquellos que están allí ayudando, al pie del terreno. Toda esa gente que está dejándose la piel para ayudar a quienes lo han perdido todo, sean de donde sean y vengan de donde vengan. Amén. No puedo añadir nada porque así es. Sandra, que un placer, de verdad. Hasta la semana que viene, Carlos. Hasta la próxima.